Buenas tardes, mis amigos, me alegra saludarles una vez más en esta hora y darles la bienvenida a esta semana de reavivamiento espiritual. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante: mirad que nadie os engañe. Ayer, mientras dialogábamos un poco y mientras meditábamos en la palabra del Señor, nos llegaron algunos pedidos de oración por los cuales no alcanzamos a orar ayer. Y los tengo aquí en mi poder. Voy a leerlos y vamos a orar por ellos. No se olviden mandar sus pedidos de oración por el chat o por vía WhatsApp. Pueden anotar este número: 316-759-2746. Tenemos estos pedidos de oración. Vamos a orar ahora más adelante por Elizabeth Figueroa, por Gloria, es una compañera de nuestro amigo hermano Belarmino que se encuentra en cuidados intensivos. Oraremos por la mamá de la señora Hilda, que también está pasando por un momento difícil de salud. Estaremos orando por la familia de nuestra amiga Luceli Agudelo, especialmente por Marlen y Carlos Fernando. Oraremos por una amiga en especial, por Carmencita, por su familia, por sus hijos. Que el Señor les siga acompañando. Oraremos por Jaime Andrés Arcos, es mi primo, por Liliana Arazo, es una prima mía, y por el esposo de mi tía Oliva, el tío Tomás, que en estos momentos se encuentra en la clínica, y vamos a orar por ellos. Y nos alegra, mis apreciados, recibir estos pedidos de oración. Y no se olviden, porque al final haremos también una oración especial. Pero quiero decirles que vamos a estar orando por ustedes y vamos a estar orando por cada uno de estos pedidos en cierta hora determinada. Vamos a estar orando a las 6 de la mañana, vamos a estar orando 12 del mediodía, ¿verdad? Por cada uno de ustedes y por cada uno de los pedidos que nos van a estar llegando. Así que en estos momentos, mis apreciados, una vez más, de verdad es un gozo, es un placer que nos podamos reunir por este medio, que nos podamos acercar en estos momentos al trono de la gracia. Y quiero aprovechar este momento para que elevemos una oración a nuestro Dios. Antes de la transmisión. Y vamos, quisiéramos tener unos pedidos antes de la transmisión, ¿no? Quisiéramos que nos lo enviaran a ese número al cual le dimos ahora, al 316-759-2746, que es mi WhatsApp, y queremos tener esos pedidos antes de la transmisión. Pero vamos a orar en estos momentos. Vamos a orar por estos pedidos de manera muy especial, y allí donde estás puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos, y vamos a elevar nuestra mente y nuestro corazón al trono de la gracia. Mi Señor amado, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros labios, adorar y glorificar tu santo nombre. Padre bueno, queremos aprovechar este momento de manera especial para colocar en tus manos a estos hijos tuyos. Queremos colocar en tus manos a Elizabeth Figueroa, a Gloria, a la mamá de nuestra amiga Hilda, a la familia de Luceli Agudelo, especialmente por Marlen, Carlos Fernando, por Carmenza y sus hijos, Andrés, Franklin, por Jaime Andrés Arcos, por Liliana Erazo, por el tío Tomás. Y oh Padre bueno, tú conoces el caso de cada uno de ellos. Hay enfermedad física,
hay diferentes situaciones, Señor. Acudimos a ti. Eres el médico de los médicos, al cual no le ha quedado grande ninguna enfermedad. Por eso en esta hora, mi Señor, reclamamos para que ese poder curativo del cielo descienda y tome cada corazón que está siendo colocado frente al altar, para que coloque, mi Señor, tus manos poderosas sobre estos cuerpos y cada uno de ellos puedan ser un fiel reflejo de tu poder sanador y restaurador. Padre bueno, rogamos por las familias de cada uno de nuestros oyentes, de cada uno de los que nos ven por la transmisión del Facebook. Rogamos por cada una de las familias de nuestra iglesia. Rogamos, Señor, por nuestra familia. Rogamos por las familias que están en el listado. Las dejamos en tus manos, Señor, y sabemos que harás conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu bondad. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bien, mis amigos, es un placer saludarles en esta hora. Y en esta hora, mis apreciados, no vamos a predicar tanto, vamos a dialogar, vamos a conversar y vamos a pensar en nuestra vida, en nuestro corazón, y vamos a examinar un poco, mis apreciados, nuestras convicciones. Vamos a examinar nuestras convicciones porque cada uno de nosotros tenemos algo en que pensar, algo en que reflexionar y tenemos convicciones. Y necesitamos aprender de cada una de esas situaciones de la vida. Necesitamos aprender de cada uno de esos momentos que nos rodean en nuestro diario caminar. Y cada oportunidad o cada situación en la vida es una oportunidad que nosotros tenemos. De hecho, el estar aquí, el estar en casa, el estar aislados, el estar en esta situación de ansiedad, en esta situación de pronto de temor, en esta situación que está rodeando este país y el mundo entero con este COVID-19, es una oportunidad de que cada uno de nosotros podamos acercarnos al Señor y rendir nuestro corazón a Él. Por eso quiero que nos introduzcamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, mis apreciados. Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a ir a uno de esos pasajes que nos deben de llamar nuestra atención, y diría yo que es el pasaje de Mateo 24 sin pensar o sin quitarle importancia a todo el capítulo. Quiero que meditemos de manera especial en ese pasaje que debe de ser muy importante y trascendental en nuestra vida, de Mateo capítulo 24. Y quiero comenzar en esta hora, mis apreciados, con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo engañen? Al ser humano, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos engañen? Porque lo más fácil es ser engañado. Lo más fácil es engañar, mis apreciados. Y posiblemente el peor de los engaños es que yo esté bien y no sepa y no me dé cuenta que esté engañado. Y de pronto esté engañando a otros. Y por eso yo no quisiera estar engañado, y sin duda alguna ninguno de ustedes quisiera estar engañado. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en la vida cristiana o en nuestro diario caminar? ¿Saben? Que es tan fácil engañar con dos necesidades básicas que nosotros tenemos. Y el enemigo de Dios y el enemigo del hombre engaña con esas dos necesidades más básicas: fe y salud. Y qué bien que el enemigo engaña con fe.
qué bien que Satanás engaña con religión. Qué bien que Satanás engaña con la salud. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos sido engañados con la salud o con la religión? La religión falsa tiene una característica. Y la característica de esa religión falsa, es el exclusivismo. El único que no fue exclusivista fue nuestro Señor Jesucristo. El único que no fue sectario, el único que no fue autosuficiente fue nuestro Señor Jesucristo. Y hoy casi nadie en el mundo entero quiere seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ser un poco aún más atrevido. Ni siquiera nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero preguntar, ¿sabemos nosotros cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús, querido amigo? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús, mi querido hermano, mi querido joven, mi querida familia? Jesús fue el único que se mantuvo allí en el centro. Y Cristo Jesús tuvo una característica muy especial. ¿Saben cuál fue esa característica especial de nuestro Señor Jesucristo que lo mantuvo allí en el centro de su vida? Que Él nunca manejó las emociones como nosotros las manejamos. Que Él nunca manejó los sentimientos como nosotros los seres humanos lo manejamos. Y qué difícil es encontrar a un religioso que no maneje los sentimientos, que no maneje las emociones. Difícil. Tiene que ser limpio de corazón, como dice la palabra del Señor. Usted podrá hablar en lenguas angélicas. Podremos inclusive hablar bonito, pero tener un corazón corrompido. La Escritura lo dice. Engañoso y perverso es ¿quién? ¿Y quién lo conocerá? Pero muy difícil, hermanos. Muy difícil. Yo le he estado pidiendo al Señor, y yo sé que muchos de nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos permita aceptar su vida, que nos permita aceptar su evangelio en lo más íntimo de nuestra vida, para no ser religiosos, para no ser un religioso más. El profeta Jeremías inspirado, expresó una maravillosa y gran verdad, pero posiblemente es la verdad que muchos de nosotros desconocemos, o tal vez no desconocemos. Ha sido difícil para nosotros aceptar esa gran verdad. Engañoso es el corazón, y todo lo que haga el corazón lejos de Cristo Jesús es un engaño. Y aún peor todavía si se engaña con religión. La obra de Jesús, mis apreciados hermanos, la obra de Jesús, mi querido amigo, no fue basada en una emoción. Nunca la obra del Señor Jesús fue basada en una percepción sentimental. Nunca la obra de Jesús fue basada en una obra teórica, sensorial, sentimental. Cristo Jesús, la obra de Jesús se basó en hechos, en principios eternos. Y a mi manera de ver las cosas, hay un principio fundamental que es la base de todos. Y ese principio fundamental es el principio sobre lo cual debe de gobernar nuestra vida y este mundo: el amor. Y es lo más destruido, es lo más acabado, es lo más falseado, es lo más odiado, y es con lo que más el ser humano tristemente ha engañado. Hoy día el ser humano engaña con amor.
Y yo espero que nosotros no hayamos engañado con amor. Y si hemos engañado con amor, con el amor, así hayan pasado 10, 20, 30, 40 años, necesitamos pedir perdón. Pocos seres humanos han caído en la trampa de engañar. Pocos seres humanos han engañado con esos sentimientos amorosos. Solamente los de limpio corazón verán a Dios. Y quiero que me acompañen allí a Jeremías, el capítulo 17. Jeremías capítulo 17 y vamos a leer el verso 9, mis apreciados. Jeremías capítulo 17, verso 9, dice lo siguiente: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Algunas versiones dicen más perverso, más engañoso que todo es el corazón, y más perverso, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo comprenderá? Ojalá, mis apreciados amigos y hermanos, que asumamos esto de manera individual en nuestra vida. La inspiración lo dice: engañoso es el corazón, pero no se queda solamente allí. Si se quedara allí, sería muy vago, pero él coloca un adverbio de cantidad: más engañoso. El corazón es más engañoso que todas las cosas, pero no solamente se queda allí, la inspiración va más allá: y perverso que todas las cosas. Difícil para un religioso aceptar eso. Difícil para los religiosos aceptar eso. Y no solamente, mis apreciados, hay que aceptarlo, hay que experimentarlo, hay que reconocerlo, hay que vivirlo. La experiencia de la salvación comienza ahí, comienza allí, mis apreciados, porque esa es la obra del Espíritu Santo: convencer ese corazón engañoso en mi vida, convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Engañoso, con esta naturaleza caída, sin esperanza. Y eso a veces es difícil aceptarlo. Ahora, yo no conozco mucha gente que haya aceptado eso. Yo no conozco mucha gente que sabe que el otro es engañoso. Conozco que saben señalar, conozco que saben intimidar, conozco que saben de pronto criticar, pero gente que reconozca que su corazón es engañoso, gente que reconozca que su corazón es perverso, gente que reconozca, es difícil encontrar. Y el primero que debe encontrar que su corazón es engañoso soy yo. Yo debo de ser el primero que debo de experimentar eso. Y si yo no experimento que mi corazón es engañoso, estoy perdido. Si tú no experimentas que tu corazón es engañoso, estás perdido. Y difícil hacer eso, mis apreciados. Difícil hacer eso en la vida. Reconocer nuestra condición caída, difícil. Ahora, tomando esto en consideración, en Mateo capítulo 24, Jesús hizo una advertencia. Escucha muy bien. En Mateo 24, tomando todo esto en consideración, el Señor Jesús hizo una advertencia y la hizo con un verbo en forma imperativa. Y es solemne pensar, comprender y entender que el Señor Jesús siempre habló de manera imperativa. El verbo en imperativo, una orden. No es una posibilidad, no es una probabilidad, es una orden. Id, comed, bebed, tomad. En esta cultura, en este ambiente en el cual tú y yo nos movemos, a nosotros no nos gusta ese lenguaje.
es el lenguaje del imperativo, de la orden. A nosotros nos gustan son las probabilidades. A nosotros nos gusta ese lenguaje de las posibilidades. A nosotros nos gusta el lenguaje de lo emocional. A nosotros nos gusta el lenguaje de lo sentimental, de lo sensorial. A nosotros realmente no nos gusta lo real, el principio, el hecho. Mateo 24. Y ustedes conocen muy bien el contexto. Y para mí el contexto de Mateo 24 es el texto o el versículo 4. Y es muy importante. Es muy importante porque este es un contexto adventista. Es un contexto del fin. Es un contexto escatológico. Es un contexto del fin del mundo. Y no solamente el fin del mundo es dado en el contexto de la destrucción del templo de Jerusalén. Y en muchas ocasiones nosotros los seres humanos no hemos entendido ese contexto. Los apóstoles entendían muy bien el contexto del templo, porque para los discípulos hablarles del templo era hablarles de lo más importante, era hablarles de lo más sublime, era hablarles de lo que más tenía valor en la cultura judía. El templo en la cultura hebrea, en la cultura judaica, era lo más grande, era lo más sublime, era el orgullo de la nación judía. Y era más importante para ellos que para nosotros. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis toda esa gloria humana? ¿Veis ese monumento? ¿Veis ese orgullo de la nación judía? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es una locura. Y los discípulos se espantaron. Los discípulos se preocuparon. Los discípulos se estresaron. Y me imagino, y yo me imagino que aquí todos somos religiosos. ¿Sí? Querido, en algún momento todos hemos sido religiosos. ¿Por qué? Porque en algún momento tú y yo hemos caído en la trampa del templo. En algún momento tú y yo hemos caído en la trampa de lo físico, de lo sensorial, de lo emocional, de la ceremonia. Cuando tocan esos pianos, cuando suenan esas trompetas, cuando suena ese coro, cuando suenan esas campanas, uy, nosotros decimos: eso es la verdad, ese es el evangelio. Los judíos y los apóstoles tenían una concepción totalmente diferente al templo más que cualquiera de nosotros. Y Jesús le dijo de entrada: ¿veis todo eso? ¿Veis toda esa gloria humana? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos se estresaron. Los discípulos se espantaron y le preguntaron al maestro. Miren lo que dice, vayan conmigo. Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Maestro, dinos cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Y aquí está. Aquí viene lo que ha sido más importante para mí de este capítulo. Para mí, de manera personal. Verso 4. Respondiendo, Jesús le dijo a sus discípulos: mirad. Verbo en imperativo. Mirad. No una probabilidad. Un hecho. Un principio. Una acción. No un es vamos a intentarlo. No. Así es. Mirad que nadie os engañe. Y del primero que debo de mirar para que no me engañe es mi corazón. Es mi yo. Es de mí mismo. Porque si no, soy egoísta y estoy engañado. Y qué difícil, mis apreciados amigos. Qué difícil, mis queridos hermanos, es reconocer eso. Es más fácil emocionarse y cantar. Es más fácil emocionarse y predicar.
Es más fácil emocionarse y tocar el piano. Es más fácil emocionarse y tocar guitarra, tocar trompeta. Pero reconocer mi condición, reconocer que mi corazón es engañoso, pues déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que esa es la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede rearguirte. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Mirad, dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. Y para mí, este versículo, para mí este texto, este versículo es el que más nos debe de enseñar. Este texto es el que más nos debe de llevar a comprender y a entender. No podemos desmeritar todo el capítulo, pero este texto es el que nos debe de llevar a tomar conciencia para no estar engañados y así no engañar a otros. Porque es muy fácil, queridos, engañar con la fe. Es muy fácil engañar con la religión. ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil engañar con la fe? ¿Por qué es tan fácil engañar con la religión? Ah, querido, porque cada ser humano en esta tierra necesita de fe. Cada ser humano en esta tierra necesita de salvación. Cada ser humano en esta tierra necesita fe, necesita religión. Y tristemente nosotros hemos caído en la trampa de la dependencia. Necesitamos inclusive a veces depender de otros para creer. Y ese es otro gran engaño. Hermanos, ha pasado mucho tiempo. Han pasado los años. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esa joven, ese joven, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, con ese trauma del pasado, con ese trauma del presente, con ese trauma de este mundo, la descomposición moral, la descomposición social, la descomposición en la salud, la incertidumbre en la cual en estos momentos nos encontramos, cómo el enemigo está acabando con la familia, cómo el enemigo está acabando con la sociedad, cómo el enemigo está acabando con la salud, cómo el enemigo está acabando con la fe. Y con cuánta razón las Escrituras dicen, tal pensamiento engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué pensamos nosotros en estos momentos, mis apreciados? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Porque si mi pensamiento no es puro, si mi pensamiento no es limpio, si mi pensamiento, hermano querido, ¿y saben algo? ¿Saben de dónde nace el pensamiento limpio? ¿Saben de dónde nace un pensamiento puro? Ay, querido. Ay, mi apreciado hermano, mi querido amigo, mi más cariñoso familiar. El pensamiento puro, el pensamiento más limpio, el pensamiento más puro nace en el Calvario. El pensamiento más puro, el pensamiento más limpio nace en la cruz de Cristo. Nace en el amor de Dios. Y todo lo que no nazca en el Calvario, todo lo que no nazca en la cruz de Cristo, todo lo que no nazca en el amor de Dios, para mí es destrucción, para mí es engaño. Bienaventurados, dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No son las ceremonias, no son las liturgias, ni siquiera es esta semana de oración, ni siquiera es esta semana de reavivamiento. Pero el Señor utiliza todos estos medios, hermanos, amigos, para que nos acerquemos a Él. No es lo externo del corazón,
no es lo externo de nuestra vida, es el corazón limpio, es el corazón puro el que me va a dar a mí el certificado, el que te va a dar a ti el certificado para el reino de los cielos. Esa ansiedad, porque el que tenga la real ansiedad, el que tenga la real ansiedad y autenticidad de ver a Dios, mi querido, el Espíritu Santo lo va a llevar para tener esa experiencia de vida real con Cristo Jesús. Pero ¿saben algo? No podemos olvidar que Satanás tiene una estrategia. Satanás tiene una estrategia. Y la estrategia de Satanás es ensuciar tu corazón. La estrategia de Satanás es ensuciar mis pensamientos. La estrategia de Satanás es ensuciar nuestra mente. Y la pregunta es, ¿lo ha logrado? ¿Ha logrado Satanás ensuciar mi mente? ¿Ha logrado Satanás ensuciar nuestros pensamientos? Tal vez conmigo lo ha logrado en algún momento de este trasegar de la vida cristiana. Tal vez en algún momento lo ha logrado con cada uno de nosotros. Necesitamos luchar contra eso, porque la estrategia de Satanás ha sido envenenar tu mente y envenenar mi mente, hacer impuros nuestros pensamientos, hacer pensar nuestra mente y nuestro corazón de continuo al mal, y en algún momento tal vez lo ha logrado. Así sea esporádicamente, porque el enemigo sabe que un pensamiento impuro, el enemigo sabe que ese pensamiento impuro se repite y al día siguiente vuelve y se repite, a los 3 días vuelve y se repite, a la semana entrante vuelve y se repite, y los efectos van avanzando hasta que simplemente nos encontramos en un pozo sin salida, engañando y destruyendo una vida y un corazón. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Tenemos experiencia con nuestros pensamientos? ¿Sabemos nosotros realmente lo que pensamos? Y ¿saben algo? Desde el principio, cuando el Señor Jesús esbozó y predicó ese sermón en el monte, en la montaña, y la explicación que el Señor Jesús da de ese sermón, el sermón de la montaña, allí el Señor Jesús habló de la ley. Él no habló de las acciones externas de la ley. Él no habló de las acciones. Él no habló de lo que se ve. Él no habló de quién la cumplía o quién no la cumplía. Y ¿saben algo, mis apreciados? Habían unos personajes en el pasado que cumplían al pie de la letra la ley, las palabras, los fariseos. Y Jesús en algún momento le dijo a los fariseos que estaban perdidos, que estaban totalmente perdidos. Y yo te pregunto a ti en esta hora, ¿qué es un fariseo? ¿Quién es un fariseo? Y yo espero que ustedes no vayan a pensar mal de los fariseos. Y no vayamos a hablar mal de los fariseos. Porque debemos de tener en un muy buen concepto humanamente a los fariseos. Porque los fariseos, mis apreciados, eran muy buena gente. Ellos eran buenos. Los fariseos no eran malos, pero tristemente estaban engañados. Usted puede ser bueno y estar engañado. Y posiblemente el peor de los engaños es creer que yo soy bueno y estar engañado. A veces es mejor ser malo y estar engañado, y no ser bueno y estar engañado. Los fariseos eran buena gente. ¿Y saben cómo comenzaron los fariseos? Ellos comenzaron como tú y como yo. Ellos comenzaron como nosotros. Hemos comenzado con un movimiento de reforma.
Ellos comenzaron con un movimiento de reforma. Hemos comenzado con un reavivamiento. Ellos comenzaron con un reavivamiento. Así comenzaron los fariseos, a cambiar, a reformar. Después de la experiencia del cautiverio, los fariseos fue un grupo muy conservador, que quisieron afianzarse en la ley, quisieron afianzarse en la palabra, en la norma. De hecho, la palabra fariseo tipológicamente significa separado. En los días de Jesús, mis apreciados, los fariseos eran una casta religiosa, con criterios de piedad más profundos, de mayor respeto dentro de la cultura judía. Era gente buena, cumplían la palabra del Señor al pie de la letra, cumplían la ley, no mataban, no fornicaban, no robaban, no engañaban, guardaban el sábado, guardaban la ley, eran buena gente los fariseos. Obedecían en todo la Torá, obedecían la ley, obedecían la letra, la cumplían fielmente como muchos de nosotros lo hacemos. Inclusive la tenían colgada como muchos de nosotros la tenemos a veces colgada en nuestras paredes. Eran buenos, pero según Jesús estaban engañados. Y muchos de ellos no sabían que estaban engañados. Y peor todavía, los fariseos pensaron que Jesús estaba engañado. Un religioso más. Más y más que los fariseos, ninguno. Pablo, ¿qué dijo Pablo? Era fariseo de fariseos. Y allí en Filipenses se lo describe, la clase de fariseo que era. Él dice, en cuanto a la ley irreprensible, yo soy irreprensible, soy bueno, cumplo la ley punto por punto a nivel externo. Pero mis amados, queridos, la ley externa es muerte. Si no hay vida interior, si no hay pureza interior, y la vida interior, la pureza interior es Cristo Jesús. Y miren ustedes cómo Jesús explicó la ley. Y vamos a mirar la dimensión de la ley verdadera. Para mí, hermanos, amigos, la ley verdadera es el evangelio verdadero. Y en el mundo protestante eso es una herejía. Pero ojalá nosotros estudiemos y le pidamos al Señor sabiduría. Miren la ley del evangelio, que es el evangelio verdadero. La ley verdadera es el evangelio verdadero. Mateo, rápidamente. Mateo capítulo 5. Vamos avanzando. Mateo capítulo 5. Miren lo que dice. Mateo capítulo 5, verso 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Aquí todos conocemos esto, ¿verdad? Déjenme decirles algo. Lo poco que yo he visto de este mundo, y la verdad yo no he visto mucho de este mundo, pero lo poco que he visto, me he dado cuenta que el mundo se volvió un prostíbulo. ¿Cómo así? Y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Jesús lo dijo y hoy día estos textos son muy anticuados por la manera como piensa la humanidad. La manera como piensa la humanidad. Y déjame decirte algo. Y yo espero que este público que está viendo esto y que está escuchando esto, hayamos comenzado a renunciar, y ojalá podamos comenzar a renunciar a todo lo que es malo, y podamos comenzar a renunciar a lo que nos separa del Señor en muchas ocasiones, como lo es la televisión, como lo es la internet. Eso es duro, ¿verdad? Eso es una locura para el mundo hoy día.
Mira, mi querido Padre, si quieres, y discúlpame que sea así de pronto tan directo, querido Padre, querida Madre, si quieres prostituir a tu hijo o a tu hija, déjalo que vea televisión todo el tiempo. Déjalo que vea internet todo el tiempo. Si el mundo antediluviano estaba corrompido sin televisión y sin internet, usted se puede imaginar hoy día, con tan solamente hacer un clic, y allí está a nuestro alcance todo esto que nos presenta el enemigo. Todo el mundo divirtiéndose. Ahí, líderes espirituales, etcétera, etcétera, obispos, todo el mundo vestido elegantemente, con saco, con corbata, en fin, todo lo externo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Verso 27 de Mateo capítulo 5. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Ahora, hermanos, miren la dimensión de la ley. Porque la real ley es vida. La real ley es vida y la vida es Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y miren lo que dijo. Verso 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y eso hay que cambiarlo ahora, porque en el tiempo de Jesús los únicos que miraban eran los hombres. Ahora mira todo el mundo, hasta las mujeres miran hoy día. Engañoso es el corazón. Externamente cumplimos la ley, si es el sábado o si es el domingo en el culto. Nos colocamos el mejor vestido, con el mejor perfume. Desfilamos, vamos y hacemos la liturgia. Los unos con la hostia, los otros con el pan y el vino, haciendo apariencia de piedad, limpios de corazón. Los limpios de corazón son los únicos que verán a Dios, lo externo. Pero ¿qué hay por dentro? Verso 28 lo dice: pero yo os digo que todo el que mire. ¿A dónde? ¿A dónde reside la vida? ¿A dónde, mis apreciados, reside la vida? ¿De dónde emana la vida? ¿De dónde emana la virtud? Estamos permitiendo, mis apreciados, que el Espíritu Santo, el Cordero de Dios, purifique nuestra vida. Estamos permitiendo, queridos jóvenes, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor purifique nuestros ojos. El Señor purifique nuestras manos. El Señor purifique nuestros pensamientos, nuestros pies. Porque con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros labios, con nuestros pies, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, podemos ser bendición o podemos ser maldición. La ley, yo me acuerdo de la experiencia de Job. La ley estaba en la vida de Job. La ley estaba en el corazón de Job. La ley es el carácter de Dios y Job reflejó el carácter de Dios, porque él inclusive colocó su vida en las manos de Dios. La palabra del Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán los únicos que verán a Dios. Y el enemigo quiso engañar a Job, pero no lo engañó. Mis apreciados, escondámonos detrás de la roca. Que nuestra experiencia sea colocarnos en el fundamento de los fundamentos, que es Cristo Jesús. Permitamos que Cristo Jesús sea una realidad en nuestra vida. Aprovechemos estos momentos, hermanos, queridos, familia, amigos. Aprovechemos estos momentos para estar en comunión con nuestro Dios. Que nuestra experiencia, queridos, que nuestra experiencia sea la del apóstol Pablo. Todo lo que yo fui,
todo lo que yo era, todo lo que yo conseguí, educado a los pies de Gamaliel, celoso de la palabra del Señor, celoso de la ley, educado por los grandes maestros de Jerusalén, principal de Jerusalén, principal de la organización judía, principal del Sanedrín. Todo esto que yo conseguí, todo este intelecto que yo tengo, todo lo que yo soy hasta ahora, todo eso lo tengo por basura. Y en el original se dice, todo eso lo tengo por estiércol. Queridos, ¿estamos dispuestos a hacer esa transacción que hizo el apóstol Pablo? Porque esa negación que hizo el apóstol Pablo lo hizo hacer una real transacción y expresó: con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Y dijo si alguno, y no es porque el Señor Jesús fuera pesimista, porque Él sabía de antemano que no iban a ser muchos, que iban a ser pocos los que iban a hacer esta transacción. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y para qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz, mis apreciados? La cruz es esa cruz de papel del cristianismo. ¿Para qué es la cruz? ¿Qué es la cruz en nuestra vida? La cruz cumple una sola función: crucificar. ¿Y cuánto hace que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida debió haber permanecido crucificada en la cruz de Cristo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa transacción la hizo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir a nuestro yo? ¿Estamos nosotros dispuestos a morir a lo externo y permitir que la cruz de Cristo permee nuestra vida, que la sangre de Cristo permee nuestra vida y nos prepare para la eternidad? ¿Cuántos de nosotros queremos permanecer en la cruz de Cristo? ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer esa transacción? Esa transacción que hizo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No quiero cerrar la transmisión sin antes hacerte este llamado, sin que antes caigas de rodillas a los pies de Cristo Jesús. Y hay personas en esta tarde que han abierto su corazón al Señor. Nos han comunicado por el chat que desean entregar su corazón al Señor y desean clamar al Señor. Y vamos a orar por este listado. Vamos a orar para que cada uno de nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos lleve a hacer esa transacción. ¿Quieres hacer esa transacción? Estamos dispuestos, queridos. Estamos dispuestos a orar por ti. Estamos dispuestos, todo el cielo está dispuesto a derramar todas sus bendiciones para que puedas y podamos ser reales hijos del Eterno e ir a morar con Él. No te olvides, manda tus peticiones por el chat. Estaremos orando 6 de la mañana, 12 del mediodía, por cada una de sus peticiones, por cada una de sus oraciones. Oraremos ahora por Fernando Castrillón, por nuestro hermano Ferney, por el suegro de nuestro hermano Castrillón, la suegra, perdón, por María Elena Parra, desde Italia, pide oración, un pedido muy especial,
Por nuestra hermana Leonisa Marín, pide salud. Por Elizabeth Figueroa, seguimos orando. Por nuestra hermana Verónica Jiménez, por salud. Y por todos aquellos por los cuales oramos al principio. Les invito para que en estos momentos, allí donde estás, si te lo permite, puedes doblar tus rodillas, vamos a arrodillarnos y vamos a orar en estos momentos a nuestro Dios. Querido Padre, muchas gracias en esta hora por hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, hemos comprendido que hasta estos momentos nuestro corazón ha sido engañoso. Nos hemos preocupado más por lo externo. Nos hemos preocupado tal vez por quedar bien con nuestros familiares. Nos hemos preocupado por quedar bien con nuestros hermanos. Y hemos engañado, hemos destruido, tal vez hemos expresado palabras que han ofendido, que han destruido, hemos engañado con amor, hemos engañado con fe. Padre bueno, por favor, queremos en esta hora pedirte que nos perdones. Que, oh Padre amado, como pueblo, como hijos, podamos unirnos en un solo propósito. Caer de rodillas a tus pies, humillar nuestro corazón a ti, clamar por el Espíritu Santo para que transforme nuestro carácter y que, Señor, al hacer reformas en nuestra vida, porque las necesitamos hacer, no las hagamos como los fariseos, simplemente para que me vean o para que nos vean, no. Hagamos esa reforma en lo íntimo de nuestra vida, en el interior de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que cuando los demás nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean a ese Dios al cual hemos decidido servir y creer, y así ganar la eternidad. Padre bueno, aquí están tus hijos que piden oración, piden ruego. Rogamos por Fernando Castillón, por nuestro hermano Ferney, por su suegra. Y queridos, por favor, mi querido Dios, rogamos por la señora Mercedes, por María Elena Parra, tiene un pedido especial de oración. Por Leonisa, Señor, pide salud por Elizabeth Figueroa, que es familiar de Sarita. Rogamos para que tomes a bien su salud, Señor. Rogamos por Verónica Jiménez y por cada uno de estos pedidos de oración, Señor. Rogamos que mientras clamamos a ti en esta hora, ese poder curativo del cielo descienda, tome cada vida, cada corazón y cada uno de ellos, cada uno de nuestros familiares, cada uno de los que están en angustia, cada uno de los que están en temor, puedan ser un fiel testimonio de tu poder sanador y de tu poder restaurador. Que nuestra mente, nuestro corazón sean testigos, sean testimonios de ese poder restaurador. Que nuestras acciones sean testigos de ese poder restaurador. Que nuestras palabras sean testigos de ese poder restaurador. Solos no podemos, Señor. Hay una condición: caer de rodillas a tus pies, humillar nuestra vida a ti, Señor, y en ti seremos más que vencedores. Gracias, Padre bueno, por escucharnos. Gracias, mi Señor, por tu amor y por tu bondad. Quédate en medio nuestro. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos, una feliz noche. El Señor me les siga bendiciendo. Nos vemos mañana a la misma hora, 5:30 de la tarde. Y recuerda, 316-759-2747. Apúntalo, escríbelo. 316-759-2746. Envía tu pedido de oración por este medio. Estaremos orando 6 de la mañana, 12 del mediodía. El Señor te bendiga. El Señor te acompañe.